Estamos en la corbeta Uruguay del hermoso barrio Puerto Madero de Buenos Aires, en la presencia del contraalmirante Marcelo Cristiano Tarapoff, director general de Educación de la Armada Argentina. Señor Tarapoff, gracias por haber aceptado nuestra invitación de hablar sobre la expedición bélgica y del aporte del biólogo rumano Emil Rakovic en el éxito de esta expedición. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a ustedes, a la Embajada de Rumania, y además por haber elegido este buque de la Armada Argentina tan emblemático como es la corbeta Uruguay para darle contexto a esta charla. No hay ninguna duda que rápidamente lo que podríamos hacer es comparar este buque con el Bélgica. Y ahí vamos a encontrar los siguientes detalles. El Bélgica fue construido en 1884 con el nombre de Patria y luego le cambiaron el nombre a Bélgica cuando fue adquirido por la expedición de Andrea de Gerlache. La corbeta Uruguay fue construida en 1874, o sea que este buque es 10 años más viejo. En cuanto a las medidas, el Bélgica era más pequeño, tenía prácticamente 30 metros de eslora, o sea de largo, y unos 7 de manga o de ancho, mientras que la corbeta Uruguay tiene 46 metros, o sea 15 más, y un poquito más de ancho. Y la propulsión del buque Bélgica era una sola caldera de 150 caballos de fuerza, mientras que este buque fue modificado para la expedición de rescate de 1903 con una caldera de 450 caballos. Quiere decir que con esta rápida comparación podemos decir que el buque en el cual participó de esta expedición y exploración antártica Emil Rakovic era más pequeño y más frágil que la corbeta Uruguay. El buque Bélgica salió del puerto Anvers en agosto de 1897. Después cruzó el Océano Atlántico y llegó a puertos como Río de Janeiro o Punta Arenas antes de llegar finalmente al sur de Argentina, en la región de Ushuaia, de donde empezó el viaje hacia la Antártida. En Ushuaia mismo, en la ciudad, en el Museo Marítimo de Ushuaia, hay una placa dedicada a Emil Rakovic. ¿Es conocido el biólogo rumano en Argentina? Sí, realmente sí, y especialmente los foros que tienen que ver con el conocimiento científico de las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque esta expedición formó parte de la época heroica, como se conoce, estos viajes de exploración a un mundo desconocido. Prácticamente era comparar ir a la Antártida con viajar a la Luna hoy en día, y Emil Rakovic fue el responsable y la gran iniciativa que tuvo de recoger más de 100 especies de distintos animales, conservarlos en alcohol y darlos a conocer a la comunidad del mundo. O sea, fue un descubrimiento universal y por eso es tan conocido, independientemente que sus resultados fueron tomados con algunas de las características propias de la época de necesidad de confirmar la existencia de estos organismos. Después de una fuerte tormenta, el buque llegó finalmente a una región desconocida en ese momento, la Antártida. Los tripulantes descubren unos paisajes nuevos y únicos y una luz muy especial. Usted ha viajado muchas veces a Antártida. ¿Qué nos puede compartir sobre las impresiones que tiene de esa región? Bueno, efectivamente tuve la oportunidad de viajar a la Antártida en 12 campañas distintas, la primera en 1989 y la última en el año 2017, y he visitado y navegado exactamente las mismas regiones por las que estuvo el Bélgica con Emil Rakovic a bordo. En particular, el Bélgica logró el récord de navegación austral de esa época, alcanzando la latitud de 71 grados. Muchas de las regiones por las que navegó el Bélgica eran totalmente desconocidas y a ellos les debemos que hayan descubierto estrechos, islas con paisajes que son únicos en el mundo.
realmente no hay manera de compararlos aún con otras regiones del Polo Norte, y en particular por la fauna propia que tiene la región que navegó el Bélgica. Los hombres que llegaron ahí, el único que tenía experiencia polar era Andrea de Gerlache, que había estado en el hemisferio norte. Los otros 18 hombres que integraban hasta ese momento la tripulación del Bélgica nunca habían ido a la Antártida. Una de las islas descubiertas en esta misión fue bautizada Kobolchescu en honor al profesor de biología de Emil Rakovic. Igual en esta misión muchas islas y estrechos fueron agregados al mapa geográfico de Argentina. ¿Es cierto? Sí, correctamente. Todas estas expediciones de exploración, de descubrimiento, tenían la costumbre, y podemos decir aún más, el derecho de bautizar con los nombres de personalidades o de ciudades o de lugares a las que pertenecía la expedición y reclamar inclusive esas tierras como posesiones del reino, en este caso de Bélgica. Es así de la isla que ustedes mencionan, que está al extremo de un estrecho, en un punto estratégico, porque le da salida al mar de Bellingshausen a través del estrecho de Bismarck. Pero además de esta isla, tenemos la principal de todo el archipiélago, se llama Anvers, puerto de partida y de llegada del buque Bélgica. Tenemos otra isla y la costa se llama Danko, en honor a uno de los dos fallecidos que tuvo la expedición, Emil Danko, que sufrió de lo que se llamó la anemia polar. Otra de las islas se llama Weinke, en honor a Karl Weinke, que cayó al agua y lamentablemente también falleció en esta expedición. Y hoy en día todas las cartas del mundo reconocen el nombre del estrecho que separa la península antártica de todos estos archipiélagos con el nombre de Estrecho de Gerlache, en honor al líder de esta expedición. Recordemos que esta era una expedición de características cosmopolitas, 19 integrantes, 9 eran de Bélgica, 6 eran de Noruega, 1 era americano, 2 eran polacos y 1 era de Rumania. Y por eso el valor de agregarle o asignarle o bautizar a cada uno de sus descubrimientos con nombres propios de personajes o lugares a los cuales ellos pertenecían. Sabemos que la etapa más peligrosa de la expedición fue cuando el buque se quedó atrapado en el hielo durante 13 meses. ¿Es verdad? Sí, realmente esa etapa de la expedición fue la más peligrosa, la más complicada y que llevó a poner en peligro a la totalidad de la tripulación. ¿Por qué? Porque durante estos meses sufrieron la falta del sol durante la noche polar. Justamente el buque quedó atrapado en elevadas latitudes dentro de la Antártida. Y eso hace que durante las estaciones de invierno, llegado el otoño y también la primavera, se carezca de la luz solar, que es la que le permite al cuerpo procesar su vitamina D. Esto puso en riesgo a casi toda la tripulación y de hecho que, como habíamos mencionado anteriormente, Emil Danko fallece de lo que en su momento ellos denominan como la anemia polar. El capitán de la expedición, Andrea de Gerlache, había prohibido el consumo de la carne de pingüino y de foca pensando en que le generaría perjuicio al organismo humano. Sin embargo, Frederick Cook, que era el médico de la expedición, Roald Amundsen, noruego, que luego conquistara el polo, el primer hombre en pisar el polo en 1911, y Emil Rakovic habían comenzado a consumir en secreto carne de pingüino. Y comenzaron a sentirse mucho mejor, se empezaron a recuperar. Entonces, ante esa situación, fueron y le comentaron a Gerlache que había que levantar la restricción del consumo de la carne. Gerlache aceptó esta recomendación y toda la tripulación comenzó a recuperarse física y mentalmente, que iba a ser muy necesario para poder liberar al buque del encierro en el campo de hielo. Estas maniobras llevaron a la dotación a cortar el pack de hielo con sierras a mano,
a volarla con explosivos, con dinamita, para poder abrir pequeños canales en el pack congelado de hielo y luego, maniobrando magistralmente el Bélgica, con velas, timón y máquina, llevarlos hasta aguas abiertas. Finalmente el buque queda en aguas libres y retorna a Amberes el 5 de noviembre de 1899, con 17 de los 19 tripulantes y una exquisita colección de muestras biológicas, animales conservados en alcohol, que había preservado, pese a todas las restricciones y complicaciones del momento, Emil Rakovica, que fueron estudiados durante varios años por toda la comunidad científica a la que les fue compartida. El viaje en realidad fue un éxito total, fue considerado una de las expediciones más importantes de la época y la primera en invernar en la Antártida, de la cual se extrajeron un montón de lecciones aprendidas para las futuras expediciones. No hay ninguna duda que luego las expediciones que siguieron de Francia, de Noruega, de Suecia, de la Argentina mismo, tomaron en cuenta las recomendaciones para alistar el buque que iba a ir a la Antártida y para preparar al personal que iba a pasar sus tiempos en aguas antárticas, en un mar muy complicado, con una meteorología y una geografía, si bien era muy bella, también era muy adversa y generaba una serie de perjuicios a la vida humana durante la expedición. Señor Tarapov, le agradecemos haber compartido con nosotros esta charla y agradecemos también a la tripulación de la corbeta Uruguay por habernos recibido aquí. Realmente el agradecido soy yo a la Embajada de Rumania por darme esta oportunidad de recrear en estos minutos una de las expediciones heroicas más importantes que tuvo el mundo hacia la Antártida. En realidad hay pocas expediciones como esta que le han dejado un legado tan importante en cuanto a meteorología, cartografía y ciencias naturales a la humanidad. El trabajo de Emil Rakovica es reconocido a nivel mundial y la expedición del Bélgica hacia la Antártida es un ejemplo para todo el resto de las expediciones que aún hoy en día emprenden con rumbo sur al continente blanco. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y esperamos que los espectadores han disfrutado también de este viaje virtual.